Bien, mientras tanto terminamos de cargar las presentaciones, les cuento que ustedes en sus carpetas tienen el programa de este seminario y como ustedes pueden ver, durante esta mañana tenemos dos paneles. El primer panel, que es el que vamos a iniciar en unos minutos, vamos a abordar el contexto del proceso de consulta, en el cual va a estar la señora Sonia Linco, Mirna Cortés, Andrés Bazán, de la Unidad de Convenio 169, y Matías Ogavir, asesor especial de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social. Luego de terminado este panel, vamos a tener unos minutos, yo creo que aproximadamente unos 20 minutos, donde ustedes podrán hacerle preguntas a nuestros panelistas. Luego de eso vamos a tener un coffee donde vamos a poder ir a compartir un café y volvemos a las 12:20 para iniciar el segundo panel, que es donde vamos a abordar los acuerdos los acuerdos de artículos del nuevo reglamento de consulta, y en ese panel participarán Iván Cheuquelaf de SECPRES, Santiago Orpi del Ministerio de Minería y Hortensia Caniumilla como representante indígena. Posteriormente vienen las preguntas y luego tenemos un almuerzo. En la tarde vamos a retomar las actividades a las 3 con el tercer panel, y es donde vamos a abordar los artículos en los cuales no hubo consenso en este reglamento de consulta, y van a participar Enrique Marinao como representante de los pueblos indígenas y Matías Ogavir del Ministerio de Desarrollo Social. Y luego el cuarto panel, que son las conclusiones del proceso de consulta, va a participar Marcial Colín como representante de los pueblos indígenas y Jorge Retamal, director de la CONAI. Importante señalar que cada uno de los panelistas va a tener 10 minutos para poder hacer su presentación, y en ese sentido queremos pedirles que sean muy rigurosos. Yo 2 minutos antes de que termine dos minutos antes, o sea, a los 8 minutos les voy a decir que les quedan 2 minutos para que puedan ir concluyendo y cerrando su presentación. Y respecto de las preguntas que van a tener la posibilidad de realizar una vez finalizado el panel, les quiero pedir que ojalá seamos lo más breve posible en las preguntas para que la mayor cantidad de los presentes puedan realizarle sus preguntas a los panelistas. Bien, para iniciar este panel le vamos a dar la palabra al asesor especial para asuntos indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, señor Matías Ogavir. Matías. Hola. Aló. Ahí sí. Bueno, primero les quiero agradecer a todos los presentes aquí que hayan estado durante todo este proceso de consulta, sobre todo, ¿cierto?, a todos los pueblos indígenas aquí presentes, que ya llevamos un proceso que ha durado más de 3 años de trabajo. Estamos llegando al final. Vamos a hacer una presentación mixta con Andrés Bazán, el encargado de la Unidad de Convenio 169 de CONADI. Él va a comenzar con la primera parte y después voy a continuar yo. Pero recalco sobre todo que creo que este es un momento muy especial. Hemos logrado grandes avances, tenemos muchos acuerdos, ¿cierto? Y no solamente por la cantidad, sino que por la importancia. Por primera vez vamos a contar con una forma de hacer consulta que esté consensuada entre los pueblos indígenas y los gobiernos. Y eso creo que es un gran paso para la implementación del Convenio 169. Así que yo creo que esto es un momento muy positivo. Tenemos diferencias, pero creo que hemos logrado dar grandes pasos, y eso queremos también darlo a conocer con este seminario conjunto Gobierno-Pueblos Indígenas. Muchas gracias. Sí, bueno, buenos días. Vamos a partir este primer panel refiriéndonos fundamentalmente a las etapas que ha tenido este proceso de consulta, que nos ha permitido llegar a un gran consenso, la gran mayoría
de los artículos que fueron propuestos originalmente. Si bien es cierto, creo relevante, en primer lugar, poder hablar de que el Convenio 169, al ser un instrumento jurídico internacional, se refiere principalmente a la relación y a los derechos de los pueblos indígenas que corresponde en su relación con los estados, y la función principal es estimular el diálogo. Creo que lo mencionó Marcial Colín en su primera presentación, la importancia y la relevancia de estimular el diálogo como herramienta, ¿no es cierto?, con el fin de mejorar la situación de los pueblos indígenas. En base a eso mismo, la primera lámina de la presentación, ¿no es cierto?, da cuenta de los países que han ratificado el Convenio 169, donde evidentemente aparece nuestro país, y son 22 países en el mundo que lo han ratificado, y también señalamos los países en ejemplo que no lo han ratificado. Si bien es cierto, debemos mencionar también que el Convenio 169 establece deberes generales de consulta, ¿no es cierto?, que deben ser cumplidos por los gobiernos de los países que lo han ratificado. Lógicamente, los tratados internacionales se utilizan normalmente con un lenguaje amplio, bastante general, con el objeto de garantizar su cumplimiento en los diversos países y ordenamientos jurídicos que se espera que ratifiquen estos tratados internacionales. En Chile, el Convenio 169 entra en vigencia plena el año 2009, siendo ratificado el año 2008. Desde su entrada en vigencia a la actualidad se han realizado más de 30 consultas indígenas, específicamente desde el año 2010 a la actualidad, digamos. Producto de la ratificación del convenio, de su entrada en vigencia, y asumiendo la administración del Estado por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera, se asumió el desafío de generar una nueva normativa que venga a reemplazar al actual vigente decreto 124, que en su minuto fue dictado con el fin de regular la consulta indígena, criticado en la actualidad, evidentemente, porque fue un proceso que además lamentablemente fue sin consulta de los pueblos indígenas, así lo han señalado en reiteradas ocasiones las mismas organizaciones indígenas. Por lo tanto, el gobierno asume el desafío y se genera un objetivo claro con el objeto de, evidentemente, derogar este 124 y generar esta nueva normativa consensuada con los pueblos indígenas, enfocado en favorecer la implementación del Convenio 169 en Chile, entendiendo la relevancia que este tiene para los pueblos indígenas, resguardar, evidentemente, los derechos de los pueblos indígenas, y dar certeza jurídica en su implementación, un punto bastante relevante en el sentido de aplicar el convenio de manera sustentable, como corresponde, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, se ha desarrollado un proceso que se inició hace casi 3 años atrás, en marzo del año 2011, cuando el gobierno inicia este proceso de consulta sobre la institucionalidad indígena, para abordar distintas materias que históricamente habían sido demandadas por los mismos pueblos indígenas. Este proceso se ha ido adaptando de acuerdo a la realidad cultural de los pueblos indígenas, con el objeto de establecer un diálogo genuino, directo, entre autoridades de pueblos originarios y evidentemente las autoridades de gobierno. Se ha tenido especial relevancia para el gobierno de invitar, de convocar abiertamente y por todos los medios posibles a todos los pueblos indígenas a participar en estos procesos. Desde este proceso que se inició sobre la consulta de institucionalidad indígena a lo que hemos llegado hoy día. Por lo tanto, se ha realizado una convocatoria amplia, abierta, para que todos quienes tengan interés en participar de este proceso lo puedan hacer. Esta primera etapa, a la cual hago referencia, abordaba 4 temas o 4 grandes áreas temáticas, ¿no es cierto? Uno, sobre una nueva normativa general de consulta indígena,
con el objeto de poder definir de manera consensuada cómo realizar un proceso de consulta. La incorporación de una consulta indígena y la variable específicamente indígena en la normativa del sistema de evaluación ambiental. Una reforma constitucional para reconocer efectivamente a los pueblos indígenas en nuestra Constitución, nuestra Carta Fundamental, y también una nueva institucionalidad, generando una Agencia de Desarrollo Indígena y un Consejo de Pueblos Indígenas, lo que traería aparejado un fortalecimiento y una modificación de lo que es hoy la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Esas eran las 4 áreas temáticas que se abordaron en esta primera etapa. Producto de eso, se desarrolló más de 106 talleres, con la presencia de 5.541 representantes de pueblos originarios a lo largo del país, con participación de los 9 pueblos indígenas. Producto de este proceso, en septiembre del año 2011, el gobierno realiza cambios al proceso, incorporando las observaciones que habían generado las mismas organizaciones indígenas y los mismos dirigentes indígenas en toda esta cantidad de talleres, además de las observaciones que generaron los parlamentarios. En el fondo se escucha las observaciones que generan los pueblos indígenas en razón de esta primera etapa del proceso y se realizan los cambios correspondientes. Por lo tanto, se acuerda priorizar la definición de la consulta, que es el proceso que hoy estamos concluyendo, y además de incorporar una consulta indígena en el nuevo reglamento del CIA. En definitiva, se acuerda partir por un tema de forma, definir cómo hacer una consulta para poder después priorizar los otros temas que estaban más agendados en esta primera etapa. Por lo tanto, las materias que no fueron abordadas se postergaron, ¿no es cierto?, para que una vez que tengamos un reglamento de consulta consensuado con los pueblos indígenas pudiéramos llevarla a cabo. A finales del año 2011 se crea una comisión de consulta en el Consejo Nacional de la CONADI. Esta comisión de consulta tiene por objetivo proponer un mecanismo, un itinerario, una forma, un punto de partida de cómo realizar una consulta indígena. Por lo tanto, se parte con un proceso de diálogo evidentemente genuino, con buena fe, con procedimientos adecuados, con medidas adecuadas de acuerdo a las circunstancias entre el gobierno y los pueblos indígenas, con el fin de definir cómo podríamos realizar un proceso de consulta indígena. Eso constituye la primera etapa de este proceso de consulta indígena que ha desarrollado el gobierno en conjunto con los pueblos indígenas y que en el fondo nos ha llevado a concluir de buena manera este proceso que ha concluido el día de ayer y que nos ha permitido tener el consenso en la gran mayoría de los artículos y reconociendo evidentemente por todos nosotros que si bien es cierto no logramos el 100% de los acuerdos, valoramos profundamente el esfuerzo, la dedicación, la visión, el entendimiento de ambas partes y que corresponde en el desarrollo de acuerdo a los estándares que establece el convenio 169 para llegar al consenso. Matías, te dejo para que puedas continuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, primero me gustaría destacar en ese sentido que el gobierno ha ido aprendiendo cómo se deben hacer las consultas y eso de alguna forma lo hemos ido aprendiendo en conjunto con los pueblos indígenas. Hay muchos países que vemos, ¿cierto?, que hay solamente 22 países en el mundo que han ratificado el convenio y hay otros países que no lo han ratificado. Y en todos aquellos, tanto en los que lo han ratificado como en los que no lo han ratificado, no está solucionado el tema de la consulta. Nadie, en ninguna parte del mundo, nosotros hemos viajado también con el director de la CONADI a recoger experiencias en otros países para ver cómo se desarrolla la consulta, pensando que quizás en otros países está solucionado y la verdad que nos hemos dado cuenta que somos uno de los países más pioneros en esta materia. En materia de consulta indígena, si bien obviamente hay países que tienen algunas normativas más avanzadas, en ninguna parte se ha logrado encontrar la solución y en todos los lugares se está intentando construir. Y la forma de construirlo es construirla en conjunto.
ya no más, ¿cierto?, que las consultas se hagan por carta, ya no más que las consultas se hagan a puertas cerradas, sino que se tienen que hacer en conjunto entre los gobiernos y los pueblos indígenas en una mesa donde se puedan buscar acuerdos y esos acuerdos sean respetados.